Imagina por un momento que todo lo que has construido alrededor de tu identidad, todo aquello que te han contado sobre tus orígenes y tu familia, se desmorona en un solo instante. Que una verdad oculta, enterrada durante años bajo capas de silencio y falsas apariencias, emerge sin previo aviso y sacude el suelo que creías firme bajo tus pies. Eso fue justo lo que le ocurrió a Kiko Rivera una tarde cualquiera, un día que comenzó como tantos otros pero que terminó convirtiéndose en el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Sin buscarlo, sin siquiera imaginarlo, se topó con un secreto tan poderoso que lo obligó a replantearse todo, a cuestionar cada palabra, cada gesto, cada relación que había dado por cierta. Kiko, que hasta entonces había vivido con una mezcla de dudas y silencios, sintió como una ola de emociones encontradas lo invadía al descubrir lo que permanecía oculto tras las paredes de la vieja finca familiar. Fue en ese lugar, cargado de recuerdos y fantasmas, donde halló una carta que parecía insignificante, una simple hoja de papel que nadie había querido mostrarle, pero que encerraba la verdad que tantos años se esforzaron por esconder. La carta tenía el poder de deshacer las mentiras construidas alrededor de su persona, y al mismo tiempo, de otorgarle la justicia que tanto había buscado sin saber cómo ni dónde encontrarla. Ese día, Kiko llegó a la finca con el corazón pesado, arrastrando una mezcla de nostalgia, incertidumbre y un deseo profundo de encontrar respuestas. La casa que en su infancia había sido sinónimo de hogar y seguridad ahora le parecía un lugar extraño, un escenario detenido en el tiempo, lleno de sombras y ecos de voces que ya no hablaban. Las fotografías en las paredes parecían observarlo con ojos inquisitivos, y la luz que se colaba por las ventanas iluminaba con lentitud los rincones polvorientos, como si el mismo espacio dudara en revelar sus secretos. A medida que caminaba, los recuerdos se entremezclaban con una inquietud creciente, una sensación incómoda que lo empujaba a buscar algo que aún no podía nombrar. Sus pasos lo llevaron sin querer al sótano, un lugar que desde niño le había inspirado temor y respeto a partes iguales. Ese espacio oscuro, donde el aire parecía más denso y el silencio casi tangible, había sido siempre un misterio para él, un rincón al que apenas se asomaba y del que prefería alejarse. Pero esa tarde, esa sensación inquietante lo arrastró hacia abajo, entre cajas viejas, muebles cubiertos de polvo y baúles cerrados con candados oxidados. El frío húmedo lo recibió como un saludo sombrío mientras avanzaba con cuidado entre la penumbra. Allí, en ese sótano detenido en el tiempo, el pasado parecía estar esperando, conteniendo la respiración a la espera de ser descubierto. Fue entonces cuando sus manos toparon con una caja de madera escondida detrás de un perchero roto, una caja sin etiquetas ni marcas, que parecía haber sido olvidada por todos. La sacó con esfuerzo, casi sin atreverse a creer que dentro de ese pequeño cofre dormía algo tan importante. Sobre la mesa vieja, la caja crujió al abrirse y reveló un tesoro de objetos personales, fotografías en blanco y negro, recortes amarillentos de periódicos y documentos dispersos. Entre todo eso, una carpeta roja sin título captó su atención. La tomó con cuidado y, al abrirla, sus ojos encontraron varias hojas escritas. Algunas mecanografiadas, otras manuscritas con una letra firme y clara. Y ahí estaba la carta, la pieza que cambiaría el rumbo de su vida. La hoja, amarillenta por el tiempo pero aún viva en su tinta, llevaba una fecha precisa y al final, una firma inconfundible: Francisco Rivera Paquirri, su padre. Un escalofrío recorrió su cuerpo y el corazón le latió con fuerza. Esa carta era mucho más que palabras. Era un testimonio, una confesión y un acto de amor que nadie le había mostrado jamás. Kiko sintió que aquel papel encendía una llama dentro de él, una mezcla de rabia, tristeza y esperanza que lo desbordaba. Por primera vez, sentía que el rostro de su padre se revelaba más allá de la leyenda y del silencio impuesto, que su voz le hablaba desde la distancia y lo reconocía como hijo, como parte irrenunciable de una historia que se había intentado borrar. Mientras leía, cada palabra parecía resonar con una intensidad inesperada. Paquirri hablaba de sus hijos con un cariño que nadie le había transmitido, de sus sueños y esperanzas, de un legado que quería dejar para que nadie pudiera arrebatárselo. En esa carta, Kiko estaba nombrado, reconocido sin reservas, un lugar que durante años le habían negado con excusas, mentiras y omisiones. Comprendió entonces que no había estado loco ni confundido, que las sombras que lo rodeaban habían sido puestas por otros, por quienes desde la sombra controlaban la historia familiar y preferían silenciarlo para siempre. Aquella revelación fue un golpe devastador. Esa carta había sido escondida deliberadamente, enterrada con intención para que Kiko no pudiera reclamar lo que por derecho le pertenecía. Fue un acto frío y calculado, una traición disfrazada de protección y apariencia. Mientras sostenía el papel entre las manos temblorosas, la magnitud de lo descubierto lo golpeaba con una fuerza inusitada,
haciendo que el tiempo pareciera detenerse en ese sótano oscuro donde la verdad había emergido al fin. Sentado allí, con la carta doblada sobre las piernas, Kiko sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. Era un antes y un después. Ya no podía fingir que no había visto, que no había leído, que no había sentido. La carga de años de silencios y negaciones comenzaba a disiparse ante sus ojos, mientras la urgencia por recuperar su verdad y su historia lo empujaba a actuar. La casa misma parecía contener la respiración, como si el pasado y el presente se encontraran en ese instante para presenciar la liberación de una verdad largamente aplastada. Con la carta en las manos, Kiko recorrió nuevamente la casa, ahora transformada en escenario de una batalla silenciosa. Cada habitación le hablaba de ausencias, de recuerdos mutilados, de lugares que nunca fueron realmente suyos. Frente a la fotografía de su padre, vestido con traje de luces y la mirada fija en un punto lejano, sintió que el hombre detrás del ícono se le revelaba como un padre con contradicciones, con decisiones complejas pero con un amor profundo que otros se encargaron de ocultar. En voz baja, como si le hablara al alma de Paquirri, le preguntó si realmente había querido que algún día su hijo encontrara la verdad, aunque doliera. Sin respuesta, pero con el corazón inflamado por la certeza, Kiko tomó una decisión irrevocable. Rompería el silencio, haría pública la verdad y no dejaría que el pasado siguiera oprimiéndolo. Encendió su móvil y llamó a su hermano, buscando un contacto, una palabra, una reacción. La llamada no fue respondida y el buzón de voz recibió su mensaje. Intentó de nuevo, pero esta vez la llamada fue cortada. No necesitaba más señales para entender que la batalla apenas comenzaba. Esa misma noche, cuando la casa estaba sumida en un silencio absoluto y solo la luz tenue de su habitación rompía la oscuridad, Kiko se quedó completamente solo con sus pensamientos y la carga invisible que había venido arrastrando durante años. Fue entonces cuando, sin dudarlo, encendió la cámara que tantas veces había usado para cosas triviales, sin imaginar que esa noche sería testigo de algo mucho más profundo y transformador. Frente al lente, sin ningún tipo de guión ni preparación previa, con la carta abierta y visible sobre su escritorio, comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa por la mezcla de nervios y emociones contenidas, fue ganando fuerza a medida que las palabras fluían, cargadas de un peso invisible que había estado oprimiéndolo durante demasiado tiempo. Habló desde el corazón, con la sinceridad brutal de quien ha guardado un secreto que le ha robado años de vida y paz interior. No había artificios ni frases ensayadas, solo la urgencia de expresar una verdad que hasta entonces había permanecido oculta, escondida tras capas de silencio, miedo y vergüenza. La rabia silenciosa que había ido acumulando se filtraba entre las palabras, pero no se trataba de un grito de venganza ni de resentimiento. Era más bien un llamado a la justicia, una demanda urgente para que se reconociera lo que durante años le habían negado. No pedía nada más que la verdad saliera a la luz, que su nombre, su historia, su realidad fueran aceptados y respetados. Sus palabras resonaban con la fuerza de alguien que había decidido no seguir permitiendo que el silencio y la manipulación definieran su existencia. A medida que hablaba, su mensaje se fue volviendo más firme y claro, como un faro que ilumina la oscuridad en la que hasta entonces había vivido. Era un mensaje directo, sin adornos ni dobles sentidos, un grito contenido que estaba destinado a atravesar las paredes de su habitación, romper las barreras del miedo y llegar hasta miles, incluso millones de personas. Sabía que lo que estaba haciendo podía poner en jaque las versiones oficiales, desafiar la narrativa cuidadosamente construida por su familia, una familia marcada por secretos, traiciones y un pasado que preferían mantener oculto. Era consciente de que su acto podía hacer temblar los cimientos de todo aquello que habían protegido a costa de la verdad, pero había llegado el momento de arriesgarlo todo para recuperar lo que siempre le había pertenecido. No se trataba solo de reivindicar su historia personal, sino de exigir justicia y respeto para la memoria de aquello que le habían intentado arrebatar. El efecto fue inmediato. En cuestión de horas, el vídeo comenzó a viralizarse por todas las plataformas digitales. Redes sociales que antes no le prestaban atención ahora se inundaban de comentarios, reacciones y mensajes de apoyo. Medios de comunicación, que generalmente se mantenían al margen de este tipo de revelaciones familiares, no tardaron en interesarse, atraídos por la fuerza emocional y la crudeza de su testimonio. Su historia conmovió a muchas personas, despertando empatía y solidaridad, pero también provocó la reacción de aquellos que no querían que la verdad saliera a la luz. La familia, en particular, respondió con un rechazo frío y contundente, acompañado de advertencias sutiles pero claras. Intentaron silenciarlo, amenazarlo, proteger su imagen a costa de continuar ocultando la realidad. La llamada de su madre fue especialmente dura.
Su voz, distante y tajante, no buscaba consolarlo ni entenderlo, sino imponer un silencio doloroso y definitivo. Le advirtió que ciertas verdades debían permanecer enterradas por el bien de todos, una frase que retumbó en su mente como una cadena que pretendía aprisionar su voluntad. Pero Kiko ya no estaba dispuesto a retroceder. En ese instante comprendió que había cruzado un umbral irreversible, que había dejado atrás la sumisión y el miedo para tomar las riendas de su propio destino. Había descubierto un legado que no solo era parte de su identidad, sino también una responsabilidad que debía asumir. Su determinación era ahora más fuerte que cualquier amenaza o reproche. La carta, que a simple vista parecía un trozo de papel cualquiera, se había transformado en un símbolo de su revolución personal. Ya no era solo un documento, sino un faro que iluminaba un camino difícil y oscuro, pero necesario para encontrar la verdad. Sabía que enfrentarse a la oscuridad de ese pasado lleno de mentiras y secretos sería un proceso doloroso y complicado, pero también entendía que cada palabra que pronunciara, cada hoja que leyera y cada paso que diera, lo acercaría más a reconstruir la historia que siempre debió ser suya. La verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo estaba ahora en sus manos, y con ella, el poder para cambiar no solo su vida, sino también la percepción que el mundo tenía de su familia y de sí mismo. Así, en aquella noche cargada de emociones y de decisiones irrevocables, Kiko dio inicio a una nueva etapa. Una etapa marcada por la valentía, la búsqueda incansable de justicia y la firme convicción de que, aunque el camino fuera arduo y lleno de obstáculos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando es defendida con el corazón y con la firme voluntad de no permitir que la oscuridad siga gobernando el pasado. Esa carta, ese acto de abrirse al mundo con sinceridad y sin miedo, se convertiría en la piedra angular sobre la que construiría una nueva vida, un nuevo relato donde él sería el protagonista de su propia historia, una historia de resistencia, dignidad y esperanza. Una oleada implacable de tristeza se apoderó de Kiko aquella noche mientras se sentaba solo en su habitación. La luz tenue de una lámpara iluminaba apenas la carta arrugada que descansaba frente a él. No era solo un papel. Era el peso de años de secretos, de silencios dolorosos que su padre había cargado en soledad, de una verdad que ahora se volvía un puñal clavado en su propio pecho. La casa, que durante tanto tiempo había sido un refugio, se sentía ahora como una jaula de incertidumbres y miedo. La voz en su mente le repetía sin descanso que aquella carta podía cambiarlo todo, pero también lo sumergía en un abismo oscuro donde las dudas y la ansiedad lo asfixiaban. ¿Y si al final esa verdad lo destruía? ¿Y si la familia que conocía se deshacía para siempre? Los minutos se arrastraban mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con la letra temblorosa de su padre, palabras que hablaban de amores ocultos, de traiciones silenciadas y de una herencia que no solo era material, sino una carga emocional difícil de sostener. En ese instante, un temblor recorrió su cuerpo, no solo por el frío de la noche, sino por la mezcla de miedo y esperanza que lo consumía por dentro. El sonido del teléfono rompió el silencio pesado y lo sacó de su ensimismamiento. Al otro lado, una voz calmada, segura, la de un abogado que había recibido la carta gracias a un contacto y que se había tomado el tiempo de analizarla con detalle. Esa llamada fue un hilo de luz en medio de la tormenta. Kiko, esto que tienes es más que una carta. Es una llave que puede abrir puertas que creías cerradas para siempre. La promesa de una lucha legal difícil y llena de obstáculos no lo asustó. Al contrario, le dio un nuevo propósito. Por primera vez en días, respiró sin sentir que el aire se le escapaba entre los dedos. El camino que tenía por delante no sería fácil, eso lo sabía, pero la posibilidad de recuperar algo de lo que creía perdido, de encontrar justicia para su padre y para sí mismo, lo empujaba a seguir adelante. Guardó el teléfono con cuidado y contempló una vez más la carta, con la sensación profunda de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al despertar al día siguiente, la claridad del sol no trajo paz, sino una inquietud inquietante que atravesaba cada fibra de su ser. Se sentó frente al escritorio, la carta amarillenta a la vista, y sintió como el peso de las palabras resonaba más fuerte. Recordó las miradas distantes de su padre, sus silencios inexplicables, y comprendió que aquel hombre fuerte que la admiraba había estado cargando un secreto demasiado grande. La mezcla de rabia, tristeza y una determinación férrea se instaló en su pecho. No podía permitir que toda esa verdad quedara sepultada bajo capas de mentiras familiares y miedo. Con un suspiro profundo, tomó el teléfono y marcó a Ana, su amiga más cercana y periodista, quien siempre había sido una voz de razón y apoyo en sus momentos más oscuros. Cuando escuchó su voz al otro lado, supo que no estaba solo. «Kiko, vamos a hacer que esto se sepa. No importa lo que cueste». Esa promesa fue como un ancla que lo mantuvo firme, incluso cuando la tormenta parecía arreciar con más fuerza.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acciones frenéticas. Kiko y Ana se sumergieron en un trabajo exhaustivo, revisando documentos antiguos, buscando en archivos polvorientos, hablando con abogados y contactando a personas que podrían aportar luz a ese pasado en sombras. Cada pequeño descubrimiento era una mezcla amarga de alivio y miedo, pues confirmaban que aquello que tenían en sus manos no era un simple papel, sino la puerta a un conflicto que amenazaba con desestabilizar toda la estructura familiar. Mientras tanto, en la casa familiar, Isabel y Francisco, sus hermanos, se enfrentaban a sus propios demonios. La noticia de la carta había destapado heridas que nadie quería ver y que ahora sangraban con más fuerza. En una habitación oscura, sus voces se alzaban entre reproches y miedo, temiendo que lo que Kiko traía pudiera destruir no solo su herencia, sino la esencia misma de lo que eran como familia. Francisco, con el rostro endurecido, juraba proteger el legado a cualquier precio, incluso si eso significaba cerrar puertas para siempre, mientras Isabel, con lágrimas en los ojos, deseaba encontrar un camino hacia la reconciliación, una forma de sanar sin más daño. Una noche, mientras revisaban fotos antiguas en la casa, Kiko encontró algo que jamás imaginó. Una imagen en la que su padre aparecía con dos hombres desconocidos, con una carta similar a la suya en las manos. Esa fotografía fue una prueba irrefutable, un testimonio silencioso de que la carta no era un invento ni una locura, sino parte de un pacto oculto, un secreto enterrado bajo capas de tiempo y miedo. La revelación fue como un terremoto emocional que estremeció todo lo que Kiko creía saber. Su padre no solo había sido un hombre fuerte, sino un guardián de una verdad que ahora él debía proteger. Esa responsabilidad era abrumadora, pero también le dio la fuerza para continuar, para enfrentarse a lo que fuera necesario, aunque las amenazas no tardaran en llegar. El teléfono vibraba con mensajes anónimos, advertencias oscuras que le recordaban que no estaba solo en esa lucha, que había fuerzas poderosas dispuestas a callarlo para siempre. Pero cada amenaza solo fortalecía su resolución. Ana, a su lado, era un faro de apoyo y valentía, siempre dispuesta a desafiar el miedo y la presión para que esa verdad saliera a la luz. Entre los dos, tejieron una red de aliados discretos, un círculo de confianza que incluía a un viejo amigo de su padre, un investigador privado y un abogado con experiencia en casos difíciles. Juntos, comenzaron a desentrañar una historia que no solo hablaba de herencias y documentos, sino de secretos familiares, traiciones y un amor perdido que había marcado generaciones. En medio de todo ese caos emocional y legal, hubo momentos de duda profunda. Kiko se sentaba en silencio, con la carta en las manos, sintiendo el peso del pasado y el miedo al futuro. Recordaba las palabras de su padre, las promesas que nunca pudo cumplir en vida, y entendía que ahora él era el encargado de darle sentido. Esa responsabilidad parecía a veces una carga insoportable, pero también un llamado que no podía ignorar. Y aunque la familia estaba fracturada, y los fantasmas del pasado amenazaban con destruirlo todo, en sus encuentros con Isabel encontró destellos de esperanza. Ella le ofreció no solo su apoyo, sino la posibilidad de reconstruir, de buscar una salida que no fuera la destrucción total. Sus palabras, sinceras y llenas de emoción contenida, fueron un bálsamo que calmó momentáneamente el tormento de Kiko. La batalla estaba lejos de terminar. Cada avance significaba enfrentar nuevas resistencias, y cada paso hacia la verdad despertaba sombras más oscuras. Pero Kiko comprendió que retroceder no era una opción. La carta de su padre, con todas sus implicaciones, era la llave para sanar viejas heridas, para que la verdad no quedara enterrada bajo el peso del miedo y la mentira. Con Ana, con Isabel, con quienes quisieran unirse a su causa, estaba dispuesto a luchar hasta el final, porque entendía que esa lucha era mucho más que una batalla legal. Era un camino hacia la justicia, hacia la verdad y hacia la esperanza de un futuro donde el pasado no dictara más sus vidas. Y así, con la carta en sus manos y la determinación en el corazón, Kiko avanzó hacia lo desconocido, sabiendo que nada volvería a ser igual, pero también convencido de que esa verdad, aunque dolorosa, era el único legado que podía honrar a su padre y a sí mismo.